Julio Obregón, a la que le doy la bienvenida. Buenos días, ¿cómo estás, Julio? Hola, hola Manuel, muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias por la invitación a tu programa y pues bienvenido, pues también toda la gente que nos está escuchando esta mañana. Gracias. Hoy es algo diferente y muy interesante. Seguramente aprenderemos todos de esto que, pues, era un arte, ¿no? Revisando bibliografía sobre este tema, porque siempre tenemos que estar quienes entrevistamos o compartimos con un profesional, por lo menos tener un referente. Parece ser un arte o una disciplina muy antigua, ¿no? No se ve esto como una disciplina reciente o una técnica o el desarrollo de un conocimiento muy reciente. En realidad creo que esto se remonta muchos siglos atrás, desde la antigüedad. Ya se intentaba leer a las personas por medio de sus expresiones faciales y de su lenguaje corporal en general, ¿no? Yo creo que los griegos hicieron un gran trabajo en esta parte, pero muchas veces desde un punto de vista teórico que no corresponde o no correspondía a las diversas realidades de las etapas en las que se desarrolló toda esta disciplina. Primero, platícanos cómo surge, digamos, la lectura o el estudio más bien de las facciones del rostro principalmente para detectar emociones, sentimientos y qué tan útil se ha convertido en la actualidad, sobre todo en la psicología, para ir aprendiendo más sobre estas emociones que sí son muy explícitas y evidentes en la cara, pero también en el lenguaje corporal. Platícanos cómo es que se desarrolla esto y cómo es que tú te empiezas a ocupar también, para preocuparte y ocuparte de conocer más a fondo esto antes de entrar ya en particularidades. Bueno, pues muy bien. A mí me ha interesado mucho siempre el estudio de la personalidad humana. Y entonces desde hace muchísimos años, bueno, muchos, pero no quiero decir cuántos años tengo, muchos años Bueno, empecé a algunos. estudiar la parte de la psicología y la parte de lo que es el carácter, el temperamento, la personalidad. La personalidad es el conjunto de lo que somos, ¿no? Es todo ese conjunto que tiene que ver con una parte que es lo que le llamamos el temperamento, que es aquello que es muy nuestro, que se cree que es como nuestra esencia, que podemos tener ciertos rasgos heredados, pero son nuestros rasgos propios particulares. Y también el carácter, que es lo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, todo ese conjunto de temperamento, más carácter, más nuestros rasgos físicos, pues van a distinguir nuestra personalidad. Entonces, cuando Ah, hablamos de personalidad es la forma en la que nos identificamos o nos diferenciamos unos de otros. Entonces, cada uno de nosotros tiene una personalidad única y exclusiva y hay muchas formas de estudiar esta personalidad, muchas teorías, ¿no? Como en todo, vamos a encontrar cosas que pues son formas de abordar, ¿no? De estos estudios y pues a mí me ha llamado mucho la atención y bueno, pues también existe una rama que es el fisonomismo, que es una forma de poder acercarse a estudiar o a entender la personalidad humana a través de la lectura del rostro o de la expresión corporal. Pero no es claro. nada nuevo. Resulta que los chinos ya pues son como de los primeros que se sabe que ellos ven esto como una ciencia y a esto pues ellos tratan como de, pues son muy observadores, siempre se han caracterizado por ser muy observadores y a esto se le llama Xiang Mien, que es la lectura del rostro. Entonces, a través de esta lectura y de observar, ¿no? De ser muy observadores en la diferencia entre unos y otros, pues empiezan a determinar pues que hay ciertos rasgos que tienen un significado. Igual también los griegos, justo con Aristóteles, pero fíjate que de Aristóteles estamos hablando de un periodo del 384 a 322 antes de Cristo, Sí, donde él ya ujú. hablaba de cómo puede ir identificando ciertas personalidades. Entonces, cuando hablamos de los tipos de personalidades, significa que hay ciertos rasgos comunes que se pueden ir como agrupando. Y él hablaba de que había personas biliosas o iracundas,
había personas con un temperamento nervioso o intranquilo, ¿no? Había personas tibias o timoratas o que después pues, se le puede llamar de otra manera en otros estudios de personalidad, y personas sentimentales o muy sensibles. Entonces él dice y descubre que el rostro va a revelar cuál es esa forma de las personas. Y pues este dicho que dice que el rostro refleja lo que no es nuestra alma, pues yo creo que tiene algo de cierto, ¿no? Entonces, es O un tema bastante. Ujú. controvertido porque hay quienes dicen que no tiene una validez científica y hay otros que sí lo defienden, ¿no? Yo pude Porque se estudiar, estudia incluso en las carreras de criminalística, se estudia ahora sí, ya, ¿no? O sea, no creo que sea una cosa tan empírica, ¿no? Yo creo que ha avanzado mucho ya ahora, ¿no? Estas sí, técnicas, ¿no? ajá. Entonces, por ejemplo, yo parte de lo que estudié, lo aprendí, bueno, a través de cursos que me he ido formando, pero también de las aportaciones del maestro Sergio Carvajal Jaubert, o muy conocido como el maestro Jaubert, que es un maestro mexicano que en los años 60 él fue el que es el autor del retrato hablado, que se utiliza en la criminalística. Él fue maestro de bellas artes, de pues artes plásticas, maestro de historia, maestro de pintura, y luego se va metiendo a esta parte de cómo dibujar la expresión de un rostro interpretando sus emociones, ¿no? Y utiliza pues todo ese conocimiento que él llegó a tener, él crea todo este sistema y empieza a trabajar justo en la parte de la criminalística para poder, por ejemplo, encontrar, pues, o hacer esta lectura del rostro y encontrar personas o dar con algún maleante a través de lo que los otros le decían sobre cómo era esa persona. Entonces, pero fíjate que más adelante, bueno, recientemente estudié también un curso que tiene que ver con, para lo que es el reclutamiento, que también yo lo utilizo en esta parte de poder identificar si es una persona apta, por ejemplo, para un puesto, para una empresa, pues utiliza una serie de baterías de pruebas psicométricas, y en alguno de los talleres que fui nos decían, no, esto no es válido, ¿no? Entonces te digo que hay como sus controversias. Yo en lo personal aplico, pues, obviamente, varios conocimientos, como la batería de pruebas psicométricas, pero también me ayuda la parte de la lectura del rostro. Entonces, fíjate, Manuel, yo creo que sí tiene mucho que ver porque si tú le dices, o las personas que nos están escuchando, dibújame un rostro feliz, ¿cómo lo dibujas? O sea, todos Ujú. entendemos que es un rostro feliz. Y a lo mejor no sabemos dibujar y no somos los grandes dibujantes, pero seguro haríamos una carita, o sea, un círculo con una boquita hacia arriba, ¿no? Porque cuando Claro. sonreímos o cuando estamos alegres, nuestro Ujú. rostro tiene una expresión. Entonces, esto para todos es muy claro, ¿no? Que la felicidad o la alegría tiene una forma, se expresa, ¿no? Hay una expresión en el rostro. Si Claro. les decimos a las personas que nos están escuchando, a ver, ahora dibuja una persona triste, ¿cómo dibujaríamos esa persona triste? Ujú. Con su Sí, boquita hacia abajo. como una U invertida, ¿no? Hacia abajo. Claro. Ujú. Entonces, yo creo que con esos ejemplos es muy fácil de interpretar o de entender que sí hay, pues, cierta verdad en esto que tiene que ver con la lectura del rostro, o cómo es que nuestras emociones se van quedando fijas en nuestro rostro. Si nosotros pensamos, hazme una persona enojada, ¿cómo haríamos a una persona enojada? O sea, nuestro trazo iría para poner unas cejas así entrecruzadas, a lo mejor tú ayúdame a explicarlo porque tú sí me estás viendo. Unas cejas que vienen así como que si se cruzarían, ¿no? Altas, cruzadas, un ceño fruncido, unos ojos saltones, harían esa expresión de enojo. Entonces, cuando Claro. nosotros vemos, observamos el rostro de una persona, en milésimas de segundos, sin querer y a lo mejor sin tener nociones de todo esto, ya estamos nosotros teniendo una idea de cómo es esa persona. Entonces sabemos Seguro.
que puede ser una persona enojona o que puede ser una persona que juzga porque su rostro tiene una forma diferente, ¿no? O también cuando vemos personas muy sensibles, lo identificamos porque sus cejas generalmente son curvas, terminan curveadas hacia la parte final del rostro y son como en caída, ¿no? Entonces, esto nos habla de que es una persona sentimental, sensible, que tiende a lo mejor a la melancolía. Y entonces vamos descubriendo cómo a través de observar, pues sí, vamos dando un poco en cómo somos las personas, ¿no? Claro, Entonces sabemos, fíjate que el 55% de lo que nosotros percibimos de una persona lo captamos a través de su imagen. Un 40% lo captamos a través de su voz. O sea, la voz revela también mucho cómo es alguien, ¿no? Y el ujú, 5% lo captamos a través del contenido. O sea, el contenido que sería la coherencia lógica, la estructura del lenguaje, el vocabulario que utiliza, pues con eso tú también percibes y puedes tener una noción de cómo es la persona, ¿no? Cómo es, qué le gusta, qué piensa, qué nivel cultural tiene, solamente de verlo, de escucharlo. Entonces, en el cuerpo nosotros percibimos, o sea, la apariencia corporal tiene que ver, y hay estudios que, bueno, también pues son un poquito polémicos porque también tiene mucho que ver, ¿no? Con esta teoría, digamos que son teorías, ¿no? De cómo ujú, nuestra figura puede delatar o denostar ciertos rasgos de personalidad. Entonces, la apariencia corporal nos va a dar cierta información, la claro, postura nos va a dar cierta información y pues la forma de vestir nos va a dar otra información. Lo mismo pasa, por ejemplo, en la parte terapéutica, ¿no? Nosotros a la hora de hacer esta terapia, sobre todo gestal, pues nos fijamos mucho en lo que es la fenomenología. Es decir, una persona puede decir que está bien, que está muy feliz, pero su cuerpo no lo demuestra. ujú, ujú, Entonces, ahí es donde nosotros vemos, bueno, es que hemos aprendido, ¿no? Que, no, pues que hay que estar feliz a toda costa, hay que a lo mejor tener una imagen de éxito. Sin embargo, tu cuerpo está diciendo otra cosa, te revela algo que llevas dentro. Entonces, la ujú. postura nos da mucha información y, por ejemplo, pues igual, ¿no? Todos lo sabemos y ahora inclusive pues los avances con la neurociencia nos va respaldando también esta información. Sabemos que si tú dices, a ver, una persona, ¿cómo se ve una persona triste? Inmediatamente Ujú. sabemos, ¿no? Que es una persona que va a traer los hombros encorvados, la mirada hacia el suelo, la cabeza agachada, su espalda encorvada, y entonces nos está dando una idea de que esa persona lleva algo cargando, o es Claro, tristeza, o es sufrimiento, o es amargura, o es pues cosas que le han tocado vivir fuertes, ¿no? Si nosotros vemos, o te digo, ¿cómo se vería una persona exitosa? Como sí. el macho alfa, ¿no? Hacia atrás, Ujú, los brazos hacia atrás, ¿no? Su rostro levantado, su mirada hacia adelante. Y entonces esto que te mencionaba yo sobre los estudios de las neurociencias, también nos hablan que hay una conexión importantísima entre nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro cerebro. Cuando vemos que una persona está deprimida, pues va a tener esta postura corporal decaída. Y se sabe claro, que si nosotros queremos ayudar a que la persona se sienta bien, tenemos que empezar también por ayudarla a corregir su postura. Entonces, todos los que nos están escuchando en este momento revisen cuál es su postura, cómo están sus hombros, cómo están sentados, hacia dónde está su cabeza. Y cuando nosotros elevamos nuestros hombros y los mandamos hacia atrás, esta posición, exacto, Manuelito, así, nos da una imagen o una sensación de que estoy bien, de que estoy sano, de que todo está bien. Y entonces hacer este movimiento le va a mandar al cerebro la información de, estamos a todo dar. Si nosotros claro. ponemos nuestras manos cruzadas detrás de nuestra cabeza,
como cuando te sientes relajado, ¿verdad? Y estiras los hombros, que a lo mejor como te han enseñado que eso no se hace en la mesa, pero no sé si exprese bien lo que quiero yo comentar es, pongan sus brazos estirados, tocando la nuca, sus manos cruzadas, y estiren sus hombros hacia atrás y sus codos hacia afuera, Ujú. como expandiendo el pecho. Y Claro. esto nos crea o nos da una sensación de bienestar y le manda al cerebro la información de, estoy a todo dar, ¿no? Entonces, Ujú. esto también nos ayuda porque cuando nos sentimos cansados podemos recurrir a hacer estas posturas o recordar, ¿no? Para ayudar a mandar esa señal a nuestro cerebro y se empiece a generar una emoción que es similar a la postura que estamos teniendo. Claro. Vamos a un primer corte y hay una primera y única pregunta que es sobre el asunto de me miente, si me miente, me doy cuenta si me miente, cómo darse cuenta si me miente. Esto es una de las cosas yo creo que más recurrentes en el pensamiento de quienes van aprendiendo o vamos aprendiendo, si es posible saber, aunque hay una intuición muy natural que yo creo que todos tenemos de Claro. adelantarnos sabiendo o más bien percibiendo si alguien nos está mintiendo. Pero la pregunta es si hay señales reconocibles de alguna manera fácilmente para saber si alguien nos miente o nos está mintiendo durante una plática. Pero eso ahorita después de este corte, esta es una canción hermosa de Alejandro Sanz que canta con Camila Cabello y que se llama Mi persona favorita. Alejandro Sanz, a propósito de estar bien el día de hoy, esta no es de las tradicionales románticas y tristes nostálgicas, sino una canción muy bella de Alejandro Sanz. Escríbanos 2283-068870. Estamos con Juliana Obregón en vivo, transmitiendo gracias a Pepe Huerta. Ah, ya soy yo, en la radio. Pero para que vean que estamos en vivo, porque este podcast lo pueden encontrar ustedes en la página de Julián Obregón en el Facebook y en YouTube también, creo. Ahorita nos va a decir, YouTube. y por eso la grabamos. Pepe Huerta nos manda a decir esta parte de sabemos cuando alguien nos miente y cuáles serían las señas. Y Arévalo, que es un radioescucha fiel, radioescucha desde hace un buen rato nos pregunta a la licenciada, ¿habrá una manera de poder percibir a través del rostro si una persona trae malas intenciones con respecto a uno? Por ejemplo, saber si esa persona se dedica a cierta actividad delictiva o donde a través de la mirada o del rostro se puede notar. Entonces, aquí hay dos preguntas. Y yo tenía una tercera porque las sonrisas, estuve leyendo algo sobre la sonrisa y hay muchos tipos de sonrisa que un profesional aprende a leer, a interpretar, aunque no siempre es exactamente la interpretación correcta, pero los que tienen entrenamiento casi nunca fallan. Entonces aquí hay tres preguntas. Una, cuando me mienten, ¿qué onda? ¿Cómo detectarlo? La otra es, ¿cómo detectar malas intenciones de una persona que se nos acerque incluso con malas intenciones o delictivas? Saludos a Erika Malpica que nos está escuchando, a mi querida Monse, un beso y un abrazo. También a mis amigos los trovadores, especialmente a Salvador Martínez y Alfonso Montero, que nos están escuchando en este momento, a mi hermana Fabiola, a Daniela Meléndez, que dice que los alumnos son muy marrulleros, los alumnos de secundaria, y que tienen muy fácilmente detectables sus emociones. También le mando saludos a Jorge Machado, nuestro querido amigo Radio Escucha, también a Julio Hernández, a Ramón Gutiérrez, que ahora sí nos escucha, que cumplió años el domingo pasado, y a Eric Maximiliano Morales, que nos manda una manita hacia arriba que le está gustando. Bueno, tenemos aquí tres preguntas. Una, la sonrisa, cómo interpretar las sonrisas, qué tipo de sonrisas hay, cómo interpretar o conocer si alguien nos está mintiendo. Y finalmente, algo que es yo creo que mucho más complicado,
¿Cómo saber si la persona con la que estamos interactuando tiene malas intenciones con respecto a uno? Ujú. Bueno, sí, son, como decimos, pues son temas polémicos, son temas inclusive que pues, son teorías, ¿no? Y habrá también, aquí les voy a contar como dos puntos de vista. Por ejemplo, se cree que las personas cuando están mintiendo mueven los ojos hacia la derecha, Ujú, como que no hacen contacto visual. También tienden a taparse la boca o a tocarse la nariz y ver hacia abajo. O sea, pero ujú. es que estos son como cosas que hacemos de manera inconsciente, ¿no? Pero también está la otra parte, cuando volteamos a ver hacia la izquierda, es que estamos diciendo la verdad, o cuando estamos mirando hacia arriba y como de lado y hacia arriba, es que estamos recordando cosas del pasado y cuando miramos hacia arriba y hacia el otro lado, estamos recordando, o sea, estamos imaginando o recordando. Pero la verdad Claro, es que para que en ese momento te pongas y digas, ¿cómo me dijo que era? Si hacia arriba, si hacia sí, abajo, sí, sí. o sea, Ujú, de repente puede ser un poquito complicado. Pero pues entonces vemos que cuando hay mentira, generalmente no hay un contacto visual, la mirada se va hacia la derecha o hacia abajo, o hay un rasgo de tocarse la cara, como la boca, la nariz y mirar hacia abajo, ¿no? ok. Pero bueno, también creo que no podemos juzgar a una persona porque hizo un movimiento y a lo mejor, pues, tiene sueño, ¿no? Y quiso bostezar y se puso la mano, y entonces tú ya le armes un pancho ahí porque se tocó la Ujú, la cara, la ¿no? nariz. Ujú, Creo que, pues, hay que ser más bien observador y en estos casos, para mí, es importante también aprender a desarrollar nuestra intuición. La intuición nos va a decir qué sentimos acerca del otro, mm, ujú. ¿qué puedo percibir o sentir yo, no? Entonces, y bueno, pues sí no quedarse con la primera expresión, pero sí hay cosas que podemos nosotros detectar. Por ejemplo, para la persona que nos decía si hay malas intenciones, fíjate que la lujuria Ujú, tiene una mirada libidinosa. Cuando mm, una persona tiene una mirada como sin brillo, como densa, como oscura. Es algo que podemos detectar. O sea, tú puedes ver a una persona cuando su rostro brilla, cuando su rostro te genera, o que sientes, te genera paz, te transmite alegría, te transmite confianza. Pues es que eso es. Pero cuando ves un rostro que te genera inseguridad, que te genera como cierto temor, pues aguas, porque a lo mejor tu intuición sí te está diciendo, ten cuidado, ¿no? Y claro. bien, vamos a ver, por ejemplo, cuando hablábamos de las personas iracundas o que son enojonas o que son agresivas, pues vamos a tener varios signos o varias señales que nos están, de su expresión fija o móvil, que nos están hablando de esa agresividad, como las cejas cruzadas, Ujú, aunque aquí fíjate que de repente pasa que por moda, ¿no? Decimos, me voy a hacer unas cejas como las de María Félix, que las tenía así súper levantadas. ¿Cómo era el carácter ok. de la doña? A Ujú, ver, Manuelito, muy dócil, muy tierna. No, no creo que haya sido no. así. Entonces, ves esas cejas así súper paradas, se Ujú. cruzan aquí y eso nos está hablando de agresividad. También tenemos Que otras ahora señales. Ujú. muchas mujeres, con todo respeto lo digo, se delinean o se vuelven a hacer la ceja y pierden la expresión de su rostro. Lo Sí. digo con respeto porque Ujú. esto se puede prestar a que nos burlamos de ellas y no. No, Pero ciertamente alguna vez salió en una plática, porque yo sé que tú haces fisonomismo por ejemplo, para la selección de personal. Este, ¿Qué tan recomendable sería no cambiar la forma original de tus cejas? Porque eso denota también gran parte de tu personalidad y de la manera natural de tu rostro. Y hoy muchas mujeres, bueno, a mí me ha tocado y una vez porque con está una de moda. hermana Ujú. nos reíamos un poco con una hermana porque nunca se había hecho nada, pero sí le dejaron una ceja así tipo María Félix. Y entonces nos daba mucha risa porque decíamos, ahora ya no sabemos cuándo estás enojada, cuándo estás contenta, y es algo aprendido, que es lo que te quería preguntar. O sea, al final de cuentas,
aprendemos también a reconocer los estados de ánimo, por ejemplo, de mamá, de papá cuando somos pequeños, a partir de cómo arquea las cejas, cómo pone los ojos, cómo pone la Claro. boca, qué mohín hace también con la nariz o cómo utiliza las manos o incluso hasta cómo se peina o cómo usa el pelo. Y cuando nos lo cambian radicalmente, ya no sabemos interpretar eso que hemos aprendido. Eso por referirme a las cejas, porque ahorita lo estás mencionando, Ujú. y que ahora es cada vez más común que pierde su ceja natural la mujer con tal de verse más bonita, cosa que yo no critico ni tampoco estoy resaltando como un valor negativo, sino como un fenómeno. Perdón que te interrumpí, pero creo que viene al Sí, caso con lo que estás diciendo. sí, claro. Y que hay que saberlo, ¿no? Para mí eso es importante saberlo porque a veces son modas y nos dejamos ir por la moda. Yo recuerdo en la época de mi mamá, la moda era depilarse las cejas súper que así que no te quedara nada, inclusive se quitaban toda la ceja y luego se la pintaban con un lápiz, una línea así Ujú. súper delgadita, y alguna vez escuché Mm. a una señora que decía: "Pues yo me la depilé, pero no sabía que nunca me volvió a salir mi ceja". Entonces, de ahí en adelante me la tuve que pintar para toda la vida porque me las eché a perder, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, claro que sí va a cambiar nuestra expresión del rostro. Entonces, aquí, por ejemplo, no sé, vemos a Edith Piaf. ¿Te acuerdas de Edith Piaf? ¿Cómo son Sí, sus cómo cejas? no. Arqueadas totalmente, o sea, es la sensibilidad, el sentimiento, la tristeza en toda su expresión, ¿no? Un poquito como arqueadas, a Claro. diferencia de lo que decíamos de María Félix Oladoña, que está levantada. Entonces, eso puede ser un error, ¿no? Que por moda nosotros nos pongamos una ceja súper arqueada o súper que va a cruzar y demasiado gruesa, porque a lo mejor ya desequilibra nuestro rostro y genera un rostro agresivo. O sea, Claro. las cejas nos van a decir, nos van a ayudar a expresar, entonces sí tener cuidado de cómo es que nosotros, pues, a veces por querer ayudarnos, pues no nos ayuda mucho, porque al rato no encuentran ni novio ni nadie que se las acerca, porque dan miedo con las cejotas que se ponen. Perdón que lo Claro. diga, pero sí Sí, no, no, es no está bien. importante que el rostro esté equilibrado. De hecho, también esto es interesante, ¿no? Se hizo un estudio para saber por qué nosotros decimos que los rostros son bellos, y entonces se eligieron Ujú. rostros de diferentes nacionalidades, porque, pues, a lo mejor dices: "No, pues, los asiáticos, o los africanos, o las diferentes razas". Y entonces, de estos diferentes rostros que se eligieron, se hicieron estudios para medir el rostro, y resultaron que los más bellos eran los que tienen la mitad de la cara muy similar a la otra mitad, porque generalmente tenemos alguna diferencia en milímetros de un lado del rostro y del otro. Entonces, los que Ujú. son más, equilibrados son los rostros más bellos, aunque sean de razas diferentes, ¿no? Entonces, Claro. también por eso es importante, pues, conocer esto, ¿no? Bueno, la otra cuestión es que, por ejemplo, decíamos, la persona que no tiene buenas intenciones, o que puede ser una persona agresiva, te lo va a decir, por ejemplo, cuando veamos que tiene las cejas cruzadas o levantadas, que se cruzan aquí como si marcáramos 2 líneas a través de nuestro rostro, se cruzan esas cejas, van a tener como, Claro. los hoyuelos que decimos que a veces pensamos que son hoyuelos coquetos. Cuando esos hoyuelos están muy marcados, entonces eso muestra un poco de agresividad. Ujú. Cuando tenemos un mentón muy salido o muy afilado, muestra como una persona terca o testaruda. Ujú. Entonces, si tú tienes que una persona tiene muchas de esas cosas, pues aguas, ¿no? Pero sobre todo creo Ujú. que el percibir. También otra cosa es que las aletas de la nariz son abiertas. Una persona que es enojona tiene sus aletas de la nariz un poco abiertas. Entonces, Claro. porque cuando se enojan, haz de cuenta que cuando te enojas, ¿qué haces? Como que aspiras y se abren las aletas de la nariz. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros todo el tiempo estamos moviendo de manera pues mínima nuestro rostro cuando estamos expresando nuestra emoción.
Y entonces, de tanto que estamos expresando nuestra emoción, pues se nos va quedando, se nos va haciendo Claro. el rostro así. Entonces, por ejemplo, pues la boquita hacia abajo, pues nos puede hablar Ujú, de una persona que ha tenido sufrimiento, que ha tenido tristeza, ¿no? Las aletas abiertas nos pueden hablar de una persona que ha tenido un carácter, pues, fuerte, ¿no? ujú. Pero, también es importante que si ahora nosotros nos observamos en el rostro y decimos: "No, pues me estoy dando cuenta que yo podría caer en este tipo de personalidad", también hay que entender que en nuestro carácter hay un punto ciego. Quiere decir que hay rasgos que los demás los ven y nosotros no lo vemos. Ok. Y que No nos entonces percibimos, ¿no? no lo percibimos tan claramente. Para eso, pues, es a veces el apoyo terapéutico, o a veces, pues, la pareja o la familia nos ayudan, ¿no? A decir cómo somos. Y nosotros podemos aprender a ir equilibrando, ¿no? Como decir, pues, voy a sonreír más. O sea, si yo Claro. tengo un rostro severo o rudo por lo que me tocó vivir, pues, voy a tener que aprender a lo contrario, que sería relajarme, sonreír, ser más amable, ser más amigable, porque al final estos que son tipos de carácter, podemos desaprender y aprender. Entonces, aunque tenemos un temperamento, que es algo que ya traemos, inclusive, pues Aristóteles lo hablaba, ¿no? Cuando nosotros repetimos y repetimos y repetimos ciertos hábitos o ciertas actitudes, estos van formando parte de nuestra personalidad. Entonces, así como a lo mejor por lo que nos tocó vivir, nos hicimos iracundos o enojones, podemos aprender, claro que esto no sucede de la noche a la mañana, ¿no? Podemos aprender cómo bajar esa ira o ese enojo y aprender a ser más relajados y más alegres. Pero eso requiere de un Sí, trabajo personal y aquí el hay rostro una, se va ujú. suavizando. Hay un comentario de Ivana Sofía que dice que si esto nos puede llevar a tener prejuicio una vez que conocemos más o menos o hemos entrenado o practicado la interpretación de las facciones y de los gestos, nos puede volver prejuiciosos. Sobre todo en el tema, bueno, eso no lo dice yo, pero yo se lo aumento a Ivana Sofía, en el tema de la relación de pareja, cuando está uno conociendo a alguien y, por ejemplo, ya saben todo lo que tú sabes, y o qué difícil sería pasar un filtro donde ya está siendo analizado desde el principio, con las herramientas que no todos tienen, que tú sí, por ejemplo, pero que los demás no, a lo mejor de manera muy intuitiva, sí, porque como dices, es una cuestión también de intuición, pero Ujú. esa intuición puede ser prejuicio, ¿no? O sea, al final de cuentas, no corresponder esta primera, ¿cómo se dice? Impres- Impresión, Impresión. ¿no? Que Ujú. tuve, donde yo analicé a este personaje, ya sea hombre o mujer, y vi que tiene una cierta tendencia de carácter, tiene una cierta predisposición a la inseguridad, miente un poquito o está inseguro o tiene un temperamento determinado. Entonces, mejor digo adiós y no me quedo porque ya sé que lo que sigue puede ser que confirme yo todo eso, que yo ya como hice una presuposición a Ujú. partir de lo que yo sé, y entonces me vuelva prejuiciada o prejuiciado, o tenga yo ese prejuicio, y ya no dé el segundo paso, el tercer paso o el cuarto paso, porque desde el primero ya digo, descalifico. Ya, Bueno, Ivana tache. Sofía lo pone en términos de prejuicio. Ya sé, entonces más o menos lo intuyo. ¿Qué tanto dejarnos llevar por esa intuición y ese conocimiento para alejarnos de una persona sin conocerla de fondo porque solamente la leímos en su fisonomía, sobre todo en su rostro o en su lenguaje corporal? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que hay que dejar que avance el tiempo para Claro. confirmar los supuestos. ¿Cómo se maneja este tipo de cosas? Ujú. Sí, tiene toda la razón y por eso decíamos, no es que hay que llevarnos o dejarnos llevar solamente por la primera impresión, pero sí nos puede dar cierta información, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver y que a lo mejor mi pareja tiene una boca así como hacia abajo y sé Ujú,
pues él ha tenido mucho sufrimiento. Mm, Pero no por eso lo voy a descartar, ¿no? Sino que eso me da como cierta información para entender que tiene un pasado que fue difícil. Entonces, puedo ser más tolerante o más comprensiva, ¿no? Y sé que tiene sus heridas, o sea, me ayuda a ver que tiene sus heridas y que tendrá ciertas cosas con las que sabré si puedo lidiar o no. Entonces, sí, no dejarnos ir solamente con la primera impresión, porque también esto tiene que ver mucho con el trabajo personal que cada quien hace. O sea, a lo mejor, y muchas veces tú lo has comentado con el público, tú tuviste una infancia difícil, una infancia dolorosa, ujú, pero te ha costado mucho trabajo y has estado tratando de trabajar en ti mismo, ¿no? Pero esas claro, huellas las llevamos en el rostro. O sea, algo de todo eso pues está ahí, ¿no? claro. Entonces, sí, creo que no nos vamos a dejar llevar con la primera impresión, pero sí nos da cierta información, ¿no? De Ujú, cuidado, ¿no? Si es una persona confiable o no. Si es una persona, y yo creo que, bueno, todos tenemos cosas que trabajar en nuestra vida, o sea, nadie tiene un carácter así que digas, híjole, este es un carácter de 10, porque eso no es real. E inclusive pero bueno, sí hay ciertos rasgos que nos van ayudando a leer a la gente, ¿no? A leer, por ejemplo, cuando estudiamos el eneagrama, que es otra teoría de la personalidad humana que tiene miles de años de existir, que es de origen sufí, nos habla que hay 9 formas diferentes de ser. O sea, esta forma diferente de ser es cómo percibe el mundo, cuál es el filtro que utiliza para percibir los acontecimientos que suceden y cómo va a responder. Y de estos tipos nos va diciendo, ¿no? Por ejemplo, está el iracundo o el perfeccionista, pero también nos habla de un tipo de fisonomía particular. Entonces aquí vamos viendo, claro. ¿no? Ay, sí es cierto, ¿no? También ellos, que pues estaban en otro lugar, ¿verdad? De alguna forma lo sabían o podían deducir, ah, bueno, esta persona pues por su tipo de rostro, que es más ovalado, que sus cejas están más alineadas, tiene un rostro más dulce, es una persona que es más mediadora, ¿no? Entonces vamos viendo cómo, pues sí, el rostro nos va hablando de estas emociones que son las que vivimos día con día. Muy bien. Hay aquí una pregunta que antes de ir al corte, ella es Rebeca Parada, que nos dice, ¿hay momentos de la relación de dos personas donde por un ataque de ira o un ataque de demasiada ternura o de demasiado gusto deja entrever lo que realmente es? Yo entiendo que es personas que ocultan o se ocultan bajo una digamos, si Máscara, fachada o fachada. máscara, que es de repente cuando llega un momento de autenticidad, se dejan revelar y ahí es donde todo se derrumba o donde todo verdaderamente empieza, porque no todas las personas se atreven a ser tan genuinas como deberían de ser por las convenciones sociales. A ver qué nos contestas ahorita. Vamos a hacer un pequeño corte musical. Y volvemos con esta canción que nos pregunta Elenita quién la interpreta. Viene en el disco Samba Pa' Ti, tributo a Brasil, creo que lo grabaron en el 89. Viene Ana Belén, Antonio Vega, presuntos implicados, David de María, Alejandro Sanz, Rosario, Lolita, Carmen, Mónica Naranjo, Melendi Martínez, Jarabe de Palo, Pastora Soler, Jorge Drexler y Café Quijano. Es una belleza este disco. Por ahí te lo recomiendo también, Julia, a ti que te gusta este tipo de música. Yo no lo había descubierto, el disco está de 10 para oírlo todo y ahí viene esta versión de Usted Abusó, que es una canción bellísima y muy cierta. Y nos llega un comentario, yo creo que con esto vamos a tener que ir cerrando. Gracias a Rafa que nos manda este comentario que es parte de una afirmación sobre las emociones que son completamente aprendidas y las que no.
Dice, ¿cuántas expresiones existen que son las naturales y universales? Pregunta Rafa, dice que él solamente reconoce alegría, tristeza y enojo, pero debe de haber más. Y en todo caso, si hay algunos gestos que son aprendidos, le gustaría saber que nos dijeras cuáles serían esos gestos aprendidos y cuáles son los que de manera natural están ahí ya y que no podemos cambiar. O sí, yo he aprendido en la radio, ahí metiéndole un poquito de jiribilla personal, a que no se me note mi estado de ánimo lo menos posible por medio de mi voz, porque tú lo sabes, más que nadie, porque eres mi amiga desde hace muchos años, que he pasado momentos muy duros y he tenido que estar al aire. Entonces, he aprendido a que no se me note, ¿no? Incluso cosas muy fuertes, ¿no? De enfermedad y de muerte, ¿no? Y entonces, cuando he salido del programa, les he preguntado a mis compañeros, que antes tenía yo más, ahora somos poquitos en esta radio, se me notó y me han dicho a la mayoría no. Quiere decir que se puede entrenar también para que no se te noten los estados de ánimo tanto físicamente, me refiero a facialmente o corporalmente, como en la voz. Pero bueno, ahí está esta pregunta que es muy extensa, no creo que dé tiempo, ya son las 12:52. A ver qué podemos aprovechar en estos últimos minutos, mi querida Juliana, porque les está resultando muy interesante quienes nos están escuchando y como siempre da para más, pero no tenemos más que una hora. Parece que el micrófono está apagado. Ya, ya está. Ya, ahora sí. Que decía que, bueno, existen pues estas teorías, ¿no? Hay quien dice que las emociones básicas son la ira, el disgusto, la felicidad, la tristeza, también puede ser la sorpresa y el miedo. ¿Sabes? A veces hay quienes digan, no, solo hay 4, a veces hay quien diga, no, solo hay estas 5 básicas, pero de ahí se van a ir desprendiendo un montón de otras tonalidades. Por ejemplo, cuando hablamos del miedo, y también esto el doctor Edward Bach lo hablaba, ¿no? Entonces hay un miedo a algo que no sabemos qué es. Hay un miedo a algo que es muy concreto y que lo tenemos bien identificado. Un temor que puede ser muy vago o leve, hasta un pánico, ¿no? Que te paraliza. Entonces, todas esas emociones, pues las vamos a ir nosotros interpretando dependiendo de las circunstancias, pues que nos toque vivir, ¿no? Claro. Algunas son aprendidas, sí pueden ser aprendidas porque decíamos que el carácter es lo que vamos aprendiendo de acuerdo a lo que nos toca vivir. Entonces, si tú estás a lo mejor en un ambiente donde hay mucha hostilidad, donde hay violencia, donde hay pues miedo inclusive, sí, Muy como que bien. vas captando o te vas llenando de todo eso y tú te vas convirtiendo o vas generando esas emociones en tu vida, ¿no? O cuando hay Claro. enojo. Y ahí lo vemos, que a veces el papá era un enojón y era un violento y resulta que el hijo es igualito. Entonces, ¿por Ujú. qué? Porque lo aprendió, porque lo vio como normal, ¿no? No Sí, siempre, porque obviamente, pues yo creo que la riqueza y la fortuna del ser humano es que podemos aprender y podemos trabajar en nosotros mismos y reconocer cuál es mi verdadera esencia, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué aprendí que a lo mejor pues esto me funcionó en el pasado, pero ahora ya no es útil, ya no lo necesito, ¿no? A veces también aprendemos mucho a ponernos las máscaras, ¿no? A mimetizarnos dependiendo de la situación y pues también las personas que son manipuladoras tienen ese don como de poner la cara que mejor les convenga en ese momento. Entonces pueden claro. terminar siendo como muy histriónicos, ¿no? ¿Qué es lo que hace un actor? Un actor va a interpretar un papel y de acuerdo al papel, pues va a cambiar su fisonomía, ¿no? Su expresión corporal, toda su apariencia física para poder interpretar bien un papel. Igual con la gente que nos hablaba de las sonrisas, pues hay sonrisas que son fingidas, hay sonrisas que son Mm, naturales, hay sonrisas que son así como de medio lado, que es así como que, bueno, sí, pero no estoy tan de acuerdo. ujú. Entonces, pero pues decimos, ¿no? Creo que lo importante es adentrarnos a permitir conocer a la persona un poco más a fondo y entender que esto no es para juzgar ni es para criticar a nadie, ¿no? Sino es para tener una información de
pues sé que le tocó vivir algo muy duro, pero no por eso quiere decir que sea una mala persona, ¿no? Al contrario, puede ser que esta persona ha logrado y ha ido equilibrando su rostro y se ha ido volviendo más amable, se ve más atractivo, porque también resulta que entonces, como decíamos, ¿no? Las personas que son atractivas puede ser que sea porque tienen su rostro muy equilibrado o también porque expresan lo que llevan dentro. Y Claro, fíjate, Manuelito, que me tocó ver en el curso que yo asistí, cómo los estudios que se han hecho, que van siendo por tiempo, ¿no? De personas desde que eran niños, como cuando crecen y son jóvenes, y cuando caen en alguna adicción, cómo su rostro cambia, con diferentes circunstancias, ¿no? Pero fue impresionante o impactante ver cómo el alcoholismo o el consumo de drogas cambia y deforma el rostro de las personas de una manera impresionante. claro. Entonces, ahí es donde tú vas viendo. Y también tuvimos oportunidad de ver rostros de hermanas, ¿no? Cómo es que conforme iban creciendo e iban envejeciendo, estos rostros, cómo se iban transformando, ¿no? Y ahí también, Claro. pues veíamos como cuando ha habido una respuesta como más, eh, más fácil, más alegre, con más serenidad hacia las circunstancias de la vida, el rostro se mantiene muy joven. O sea, el rostro se mantiene como muy como es originalmente. Y de acuerdo a lo que nos va tocando vivir, también ese rostro se puede ir volviendo iracundo, se puede ir volviendo denso, avejentado. Entonces, las emociones sí nos van a ayudar a cambiar nuestro rostro. Si nosotros Sí, detectamos. Ujú, de ahí viene también los comentarios que a veces suelen hacerse, que hasta pudieran parecer hirientes y que son la comidilla o los corrillos familiares, y a veces entre amigos, de cómo en las reuniones generacionales unos se ven tremendamente acabados y acabados. encorvaditos Ujú, y demasiado arrugaditos y qué sé yo, y otros se ven o nos vemos, yo me incluyo ahí sin querer ser presumido, yo digo, de veras, yo tengo la misma edad que este sujeto, que es mi amigo y lo quiero mucho, por cierto, pero ya se ve como un abuelito, ¿no? Y a lo mejor me ayuda la calvicie, ujú, o que últimamente me ha cambiado el humor y sonrío más que antes, o no sé, que no hay ujú. tantas arrugas, o a lo mejor me pude quitar a tiempo de la enorme pesadez de la vida que me estaba amargando. Pero bueno, uno no puede ir por la vida juzgando a los demás por esas Claro. cosas, pero sí forman parte de nuestra apariencia, que al final de cuentas se nos refleja en el rostro y en todo nuestro lenguaje corporal. Se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que preguntas adicionales. Me pregunta Isaac que cuándo darás, Isaac Ramírez, ¿cuándo darás un curso sobre esto? Porque le pareció muy interesante. Yo les he dicho que das talleres de muchas cosas y cuando hay uno en especial, pues se les avisa y ya si se quieren inscribir. Me pregunta Isaac si pronto harás algo que tenga que ver con estas cosas para que se apunte. Sí, próximamente, yo creo que más o menos como en un mes y medio, vamos a dar el curso del eneagrama, donde ahí Ah, estudiamos ok, la personalidad humana, que son como estas formas diferentes de ver, que está basada en el conocimiento sufí, y ahí vemos cómo es que la lectura del rostro también va coincidiendo con estas formas de personalidad. Y ok. entonces, pues sí, fíjate que inclusive ya para terminar, ¿no? Otra cosa que ayuda, por ejemplo, a bajar la depresión o a tratar de recuperarnos es sonreír. Entonces, Ujú. inclusive a ponernos un lápiz entre los labios, ¿no? Para poder hacer este gesto de abrir la boca y la Ujú. comisura de la boca, así, para Sí, ayudar a que mandemos esta señal a nuestro cerebro de que podemos recuperar la alegría. Entonces, claro. pues veámonos al espejo, sonriámonos a nosotros mismos, ¿no? Estemos en esta actitud de alegría y recordemos que pues también es algo que podemos cultivar. Esta forma de ser Claro. y estas emociones las podemos cultivar para hacerlas nuestras. Dejar atrás el pasado a lo mejor de amargura o de dolor que nos tocó vivir y pues para adelante, ¿no? Lo que venga con una mejor actitud ante la vida. Y pues las Buenísimo. personas que quieran ponerse en contacto conmigo para terapia o para información sobre algún taller, lo pueden hacer
al 2288-3585-22 o a través de mis redes sociales, busquen Juliana Obregón, Terapia Gestal y por ahí sale o en YouTube o en Facebook. Buenísimo. Y el próximo miércoles aquí tenemos una cita ya en pleno verano. Parece que el equinoccio de verano fue anoche o es hoy, así es que no va a cambiar el calor, pues se va a acentuar un poquito más, pero después ya viene la frescura. Te agradezco mucho tu tiempo tan generoso siempre de dárnoslo, Juli, y nos escuchamos si todo sale bien y si Dios quiere el próximo miércoles. Cuídate Gracias. mucho. Te mando un Hasta abrazo. luego. Cuídate, Bye. bye bye. Árboles con Roy Brown y Silvio Rodríguez, un tema bellísimo en su poética. Pónganle atención tantito antes de despedirnos. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana en punto de las 12.